la academia y la actualidad, con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. Bienvenidos. Esto es Unisimón al aire. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de la Universidad Simón Bolívar. Hoy por las rutas del norte de Santander vamos a hablar del municipio de Gramalote. Este municipio, pues que como todos conocemos, fue digamos replanteado su sitio donde inicialmente fue fundado. Y ahora pues se encuentra recientemente su nueva construcción y pues estamos muy contentos porque en algún momento pensamos que posiblemente el municipio no iba a volver a resurgir, pero afortunadamente pues esto se dio y seguimos en el norte de Santander teniendo los 40 municipios que hasta ahora hemos tenido. Bueno, vamos a hablar que se encuentra en la subregión centro. Su gentilicio gramalotero o gramalotense, según la web Cúcuta Nuestra, fue fundado un 27 de noviembre de 1857 por Gregorio Montes y tiene un delicioso clima de aproximadamente unos 21 grados centígrados. No hemos podido determinar su población, pues debido a que este asentamiento es pues relativamente nuevo, pero nos complace que nuevamente exista Gramalote. José, ¿qué pudiéramos decir adicionalmente de este bello municipio? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Unisimón al aire. Y claro que sí, ingeniero. ¿Qué podemos decir? Bueno, la economía del municipio de Gramalote está rodeada al lado del agro, más que todo en el cultivo de café, algunas frutas. El tema minero es muy importante, hay unos grandes asentamientos y unas formaciones, sobre todo de tema de piedra caliza, algo de carbón. Bueno, todo el tema turístico, yo creo que hoy el día el tema turístico de Gramalote es ir y mirar, ir y conocer nuevamente el pueblo, aquellos los que tuvieron la oportunidad de conocer el antiguo pueblo y después de todo este desastre, bueno, yo creo que el plan hoy en día es ir, visitar el nuevo pueblo, conocerlo, hacer esa comparación, ir y mirar las ruinas, no sé, y tener esa historia reciente de nuestro departamento y de nuestro municipio y apoyar esta economía que ha venido surgiendo y que como esta renaciente economía. Sí. Además es un paseo muy agradable precisamente ir a conocer este municipio que está de nuevo resurgiendo. Y está muy cerquita, ingeniero, estamos a 29 kilómetros, bueno, con nuestras carreteras se pasa a 45 o una hora dependiendo del tráfico. Pero bueno, cambiamos de clima, ¿por qué no este fin de semana conocerlo, compartir, ir con la familia, de pronto ir hasta misa? ¿Sí? Así es. Me llamó la atención la semana pasada que estuve en Bogotá, la cantidad de carros saliendo de Bogotá, yendo hacia los diferentes municipios de Cundinamarca y bueno, y parte de Boyacá. Eso es un ejemplo hermoso que pudiéramos hacer nosotros, es conocer precisamente nuestro departamento. Por eso la sección se llama así, ingeniero, las rutas del norte de Santander, es motivando a que conozcamos nuestros pueblos, conozcamos nuestros municipios, salgamos de este estrés de la ciudad, aparte que estos días ha sido como muy caluroso, y por qué no visitar estos municipios que nos ofrecen un clima diferente, una gente diferente, bueno, un fin de semana muy diferente, probar la comida, no sé, yo a todo pueblo que voy trato de buscar algo de comer que sea como muy del pueblo, con eso apoya uno la economía del pueblo, del municipio, y bueno, y uno va conociendo todas esas culturas, ¿no? Juro que eres lo mejor, Gramalote, sus montañas son el cielo, lo que yo más quiero. Qué hermosa canción a Gramalote, ¿no? Además, mire, aquí tenemos el himno también que es muy bonito. Tierra gramalotera, Clarín y Chirimía,
Torre azul y bandera, fe, trabajo, alegrías. Bajo temblores de cafetos, púrpura que arde entre el zafir, suave milagro permanente, surge la Virgen de Monguí. Un poema completo. Un poema completo, el himno como muchos de los himnos hermosos de los diferentes municipios del norte de Santander. Bueno, hoy voy a tomar cafecito de... Volvió el café, volvió el café. Volvió el café de Gramalote. Logramos como semana y media sin café. Sí. Ingeniero, aprovecho para, aparte de saludar acá a la mesa y a todos nuestros oyentes, también extender un saludo a todos nuestros estudiantes de Gramalote. Tenemos gran cantidad de estudiantes que hacen parte o que son de Gramalote, de funcionarios. La doctora Lucedilma de la Oficina de Admisiones y Registro, quien lleva en sus venas a Gramalote y vemos en sus publicaciones, en sus fotos, que cuando puede está allá. Entonces, un saludo para todos nuestros profes, nuestros colaboradores, nuestros estudiantes egresados del bello Gramalote. Así es, y la universidad también participó activamente en todo el proceso de empadronamiento del municipio de Gramalote. Bueno, por las rutas del norte de Santander, recorriendo el norte. Bueno, ahora sí, entonces vamos a invitar precisamente a nuestros estudiantes, a nuestros oyentes, que se comuniquen con nosotros y vámonos entonces con Al Día con la Unisimón. Al Día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, Zulay, ¿qué tenemos hoy en Al Día con la Unisimón y quiénes son nuestras invitadas? Bueno, nuestro tema del día, la salud del venezolano que emigra por norte de Santander, y para hablar de este importante tema tenemos a nuestras profesoras de nuestra Universidad Simón Bolívar, quienes son también investigadoras y líderes del Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera, ALEF, de nuestra Universidad Simón Bolívar en Cúcuta. Nos acompaña la doctora Neida Albornoz Arias, quien ya es nuestra segunda vez que la tenemos acá en nuestro programa. Doctora Neida, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida una vez más a Unisimón al aire. Gracias, Zulay, por la invitación. También nos acompaña la doctora Neida, dijo, bueno, hoy yo voy a llevar una invitada muy especial, así que nos acompaña la doctora Rina Masuera, quien es primera vez que nos acompaña acá en el programa y que esperamos que venga más seguido, ¿no? Porque son docentes de muy alto perfil, investigadoras de la universidad que nos pueden aportar en gran medida. Así que, doctora Rina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, gracias, y bueno, estamos en casa, en lo que estamos haciendo. Así es. Además que la doctora Neida y la doctora Rina son referentes importantes dentro de los procesos investigativos, no solamente de la frontera del lado colombiano, sino también han realizado muchos aportes desde toda la región del Táchira, el Apure, pues que han estado muy cerca con estas investigaciones, y nadie mejor que ellas pues para precisamente tratar todos estos temas relacionados. En un principio estuvieron manejando mucho el tema de movilidad, ya digamos han incursionado dentro de todo esto también en otros aspectos, y veo que ya pues están abarcando el tema de salud, muy importante pues evidentemente entre toda la atención social que debe tener una población. ¿Cómo surge este proyecto, doctora Neira? Buenas tardes a todos los oyentes y agradecida por la invitación. Bueno, en la universidad, desde el Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera de la Unisimón, se ha venido trabajando desde el año 2015 en el marco de un convenio institucional con la Universidad Católica del Táchira, que a su vez cuenta con su observatorio social del Estado. Entonces, desde ese momento se comenzaron a realizar estudios de manera comparada, empezando con todos los estudios que tienen que ver con el contexto de frontera. Entre ellos se hicieron dos trabajos interesantes, que fue el contrabando en el norte de Santander y el Táchira, que fue un estudio de percepción de los habitantes de frontera, de los sujetos de frontera, acerca de este fenómeno. Sabemos que no es un fenómeno social nuevo, pero sí analizarlo desde una mirada sociológica, viendo el tema de Estado Social de Derecho, Cultura y Conciencia Cívica Ciudadana, Cohesión Social, Capital Social. Y otro proyecto de investigación que se replicó en los dos territorios fue el embarazo adolescente. A partir del año, finalizando el 2016,
iniciando el 17, comenzamos a ver las dinámicas de los flujos migratorios, que hasta entonces habían sido básicamente movilidades pendulares. Venezolanos que trabajan en Colombia viven en Venezuela o viceversa, y ese movimiento era más circular, más pendular. A raíz de la crisis socioeconómica y sociopolítica que vive nuestro país, pues ya comenzó a agudizarse el tema de la migración. Entonces ya el venezolano dejó de migrar por los principales aeropuertos internacionales del país y encontró como una opción para emigrar la frontera colombo-venezolana, siendo el contexto Táchira Norte de Santander la principal puerta de salida. Es decir, perdón, esa hora migratoria primera se da es a través vía aérea, digamos, de los que salen de territorio venezolano buscando oportunidades en otros países. Sí, se ha escrito bastante y bueno, sobre el tema de la crisis migratoria. Bueno, crisis migratoria podríamos decir que a finales de 2016 en adelante, pero es que el fenómeno migratorio venezolano se habla de 5 olas migratorias. Si nos remontamos en el tiempo, la primera, algunos citan que la primera se refirió al paro petrolero que ocurrió en el año 2001, donde los primeros migrantes fueron los trabajadores de esta importante empresa. Luego le siguieron en los años siguientes los empresarios, luego los profesionales en distintas etapas, dependiendo del estrato socioeconómico al que pertenecen y el tema de redes migratorias que ya tienen en otros países, si tenían o no tenían oportunidades laborales, y continuaron, las siguientes olas han sido profesionales, y ya crisis migratoria es que está migrando profesional y no profesional, y mucho joven, aún no graduado, es que anteriormente decíamos, y eso se puede observar en los perfiles sociodemográficos, que migraban jóvenes recién graduados o profesionales, pero es que ahora están migrando sin haber culminado y concluido sus carreras universitarias. Y vimos otro fenómeno que recientemente nació, en el tiempo lo tenemos ubicado aproximadamente en mayo de 2018, que se incrementó el rostro más vulnerable de la migración venezolana, que son los caminantes, y ese fenómeno también lo vemos por aquí, por esta frontera. La frontera de Venezuela con Brasil tiene un parecido, pero el volumen del flujo es distinto, allá es menor que acá. Y en la frontera colombo-venezolana también, bueno, en lo que es el estado Zulia con La Guajira, también está ocurriendo el fenómeno, pero sí, por Paraguachón, pero el mayor volumen está en Táchira Norte, Santander. Digamos que ha sido la zona más impactada por el fenómeno. Sí, bueno, contando de que el norte de Santander también ofrece distintas opciones de transporte aéreo, y sí, a través del aeropuerto Camilo Daza y vuelos nacionales por distintas aerolíneas, los que logran poder pagar un pasaje aéreo lo hacen por este aeropuerto, y es el más cercano. Está en Cúcuta, por cierto, y por vía terrestre también hay distintas alternativas, tanto para los que deciden quedarse en Colombia como tomar otros destinos. La migración venezolana se ha caracterizado básicamente en las últimas olas migratorias en tener una mirada sur-sur. ¿Eso qué significa? Pues que son procesos migratorios que ocurren cuando el país receptor es un país en vías de desarrollo o subdesarrollado, pero los migrantes tienen un destino a otros países también en vías de desarrollo, por eso se dice sur-sur, pero a su vez también han tenido una mirada hacia América del Sur, hacia países de América del Sur. Ok, se estima en cuanto a la población venezolana que ha salido del país, porque el proceso ha sido no lineal, sino más bien ha sido un incremento exponencial prácticamente, y especialmente como usted lo manifiesta en los últimos años, porque digamos esa migración que hubo también a principios del siglo pasado hacia Estados Unidos, que correspondió a unos 12 millones de habitantes. Hoy día se dice que
la tercera parte de la población americana depende de alguien que llegó de esa ola migratoria europea especialmente. Entonces, si hablamos de 330 millones que puede tener de habitantes de Estados Unidos, 110 millones provienen de alguien que estuvo en esa ola migratoria. O sea que ese impacto que está teniendo la ola migratoria venezolana se va a reflejar en muchos años también. O sea, no solamente ahorita el impacto es ahora, pero en muchos años se va a reflejar esta situación. Sí, existen cifras que nosotros podemos consultar en las distintas oficinas o entidades de control migratorio de los países de acogida. Cifras que publica frecuentemente la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, organismos como el ACNUR y otras ONG e información que manejan distintas entidades. No logramos que coincidan. Eso no ha sido posible en el rastreo de fuentes secundarias que nosotros hemos hecho para poder poner en contexto las cifras. ¿Por qué? Por distintas razones. Venezuela, por excelencia, ha sido un país receptor de migrantes, donde la mayor recepción de migrantes ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron muchos europeos principalmente a los distintos países de América Latina, pero Venezuela era uno de los principales países de atracción, ¿no? Por todo el proceso de desarrollo que se estaba empezando a vivir desde en los años subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial. Los años 60 fueron prósperos, los 70 también, los 80 hasta los 90, mediados de los 90. Venezuela también recibió migrantes de América del Sur, de los países que estaban que atravesaron por distintas dictaduras, también del Estado colombiano, y allí hubo una mezcla intercultural interesante. Entonces, ¿qué pasa ahora con la crisis migratoria venezolana? Pues que hay muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad. En Venezuela se vive un problema que es complicado tener acceso a un pasaporte. Si se me vence el pasaporte, es muy costoso renovarlo por las razones que ya conocemos. Entonces, esas personas que tienen una segunda nacionalidad migran con el pasaporte de esa segunda nacionalidad que tienen. Eso no lo va a contar ninguna oficina de migración de los países de acogida. Entonces, la cifra, pensamos que esa es una de las razones por las cuales no coinciden y posiblemente nunca tendremos una cifra lo más exacta posible, dado que muchos venezolanos migró con esa segunda nacionalidad. Las cifras que aproximadas, que están publicadas hasta los momentos, ubican, esa cifra de migrantes en 4 millones de venezolanos fuera del país. Eso representa aproximadamente un 10% de la población venezolana. 10%. Pero como le digo, puede ser un poco más alto. Que es un número alto, ¿no? Porque sí. Además estuve recientemente leyendo un informe precisamente de OIM y dice que actualmente se considera, de acuerdo a cifras de ellos, que el 3.3% de la población mundial es población migrante. Entonces, si hablamos de un 10%, está muy por encima de la media mundial, pudiéramos decir. Sí, ingeniero José. ¿El fenómeno de migración venezolana se podría comparar con un fenómeno de migración de otro país? En lo que ha surgido en la historia del mundo. Sí. La migración venezolana es la crisis migratoria que ha tenido mayor impacto en toda América Latina a lo largo de toda la historia. Recientemente tuvimos la visita de un profesor investigador de la Universidad Megatren de Belgrado, Serbia. Ellos tienen allá un centro de investigación en materia de frontera. Ellos ya conocen nuestras fronteras. De hecho, el doctor Slobodan ha dirigido tesis doctorales tanto de venezolanos como de colombianos en temas de frontera y estudios sociopolíticos y socioeconómicos de América Latina. Y yo creo que cada frontera y cada crisis migratoria de los países donde se ven involucradas las fronteras, todas son distintas. Los factores de empuje normalmente son de los países
de origen de los países expulsores y son razones distintas. En el caso venezolano sabemos la crisis socioeconómica y sociopolítica que se vive, donde una hiperinflación que no permite a los ciudadanos vivir, un hogar, un sueldo mínimo actualmente no llega a los $5 para poder comprar una cesta alimentaria, ni siquiera poder hablar de la cesta básica, sino solo alimentos. Se requieren aproximadamente 30 salarios mínimos y eso ninguna empresa pública ni privada lo paga en Venezuela. Aunado a ello, la escasez de alimentos, hay una crisis de salud, una crisis hospitalaria y en general todos los servicios públicos. Entonces, el venezolano se ve obligado o impulsado a tener que migrar para poder buscar otras oportunidades laborales, tener ingresos y enviar remesas para los familiares que quedan en el país. No es comparable, en mi opinión no es comparable. Todos los casos son distintos. De hecho, comparábamos con el profesor de Serbia y la crisis en los Balcanes obedeció a otras razones también sociopolíticas, pero ahí intervino también un tema religioso. Por ejemplo, Serbia son cristianos ortodoxos, Croacia son católicos y Kosovo y los otros países de la ex Yugoslavia pues son musulmanes. Entonces ahí también estaba implícito un tema religioso que afortunadamente pues no es nuestro caso. Y mucho más complejo. Sí, es mucho más complejo. Zulay. Yo quisiera que nos centráramos un poquito acerca de los resultados o de qué trató ese estudio de investigación que recientemente socializó nuestra Universidad Simón Bolívar a la comunidad general, a medios de comunicación y demás. Doctora Rina, ¿podríamos contar un poquito acerca de esas características sociodemográficas de las personas que se encuestaron, las personas que se estudiaron y de pronto qué problemas de salud fueron los que se visualizaron a través de ese estudio? Sí, bueno, este estudio logramos tener una muestra de 4.066 venezolanos que emigraron de manera regular. Eso es importante porque fueron venezolanos que sellaron el pasaporte de entrada. Un poco por lo que decía Neida cuando preguntaba si se podía cuantificar, no porque las oficinas de migración llevan control, es de la migración regular, pero en el caso de Colombia hay un alto porcentaje de migración irregular, el que no sella, y eso cómo se puede cuantificar. Migración Colombia habla de unos números, pero no es un número exacto. Entonces, claro, eso aumenta de lo que pudiera ser ese monto. Entonces, nosotros realmente los datos que tenemos es sobre migración regular, las personas que sellaron pasaporte del 11 de febrero al 21 de febrero. Estaba pensado ese estudio en 4 semanas consecutivas, pero con el problema del 21 de febrero, el intento de ingresar ayuda humanitaria, Venezuela cierra la frontera y nos cambia ya la metodología. Entonces, en esos 11 días logramos aplicar 4.066 encuestas, el 53% de mujeres venezolanas, siendo mayor la migración femenina. Población joven de un 80,5% son personas entre 18 y 39 años, una población que pierde Venezuela, que al gobierno no le importa, pero que ganan los otros países, porque es una población económicamente activa, que si se sabe aprovechar en buenos términos, pues favorecería a cualquier país. Con un nivel educativo, como comentaba Neida, ha ido variando las olas migratorias. En esta oportunidad el nivel educativo es bajo. Solamente un 39% tienen estudios universitarios. En la investigación que hacíamos el año pasado, más de un 60% tenían estudios universitarios. Ahorita es un 39% porque, bueno, esta crisis ya ha empujado a todo el mundo irse. Y un poco con lo que preguntaba, que si se parece a otra crisis, no, Venezuela no ha pasado ni por un conflicto armado ni por una catástrofe natural y tiene mayor población migrante hoy en día. Es decir, se compara un poco con la crisis que hay en Siria, pero es que no se puede comparar. Por eso la crisis venezolana es un tema de preocupación y de agenda en todos los gobiernos del mundo, un poco por lo que comentabas hace rato de qué pasa con estos venezolanos a futuro, cómo van a formar parte de esas sociedades, cómo va a ser esa integración
integración, después que están integrados, al mejorar el país, Dios mediante, y la gente regresa, porque ser inmigrante no es fácil, todo el mundo tiene su apego con su terreno, cuando regresen, también cómo quedan estos países que dieron acogida, porque ya forman parte de la sociedad. Y entonces en toda sociedad, cuando la gente se va, pues queda un vacío. Ahorita no se piensa así, pero en el futuro va a ser así. Entonces, bueno, ahorita apenas un 39% con título universitario, siendo más o menos proporcional entre hombres y mujeres, la mayoría solteros, y en su momento de emigrar el 85% trabajaba, es decir, que no eran personas desocupadas, vienen con esa frecuencia del trabajo, eso que se dice el venezolano es flojo, no, el 85% trabajaba. Lo que pasa es que, como comenta Neida, es decir, por muy humano que tú seas y superdotada, no puedes tener 30 trabajos simultáneamente para vivir, es decir, yo creo que ni la Mujer Maravilla ni Superman puede tener 30 trabajos simultáneos. Entonces, eso, los Avengers, quién sabe, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros nos gusta decirlo. Claro. Porque por muy bueno que tú seas, nadie puede tener. ¿Sí? Ahorita máximo podrás tener 6, 7, 8 trabajos en Venezuela para rebuscarte, y muchos trabajos por internet, pero 30 no puede. Y de estos venezolanos, el 39,6% nos dijeron que se iban a quedar aquí en Colombia. De esos 4.066, luego un 25% para Perú, 16% para Ecuador, un poco por lo que comentaba Neida de esa migración sur-sur. Sí. Entre más lejos va disminuyendo el porcentaje. Sí, el país por preferencia de destino es Colombia. Yo creo que eso por muchas razones. Nos parecemos tanto, aunque no nos guste a muchas personas reconocerlo, pero nos parecemos mucho. Culturalmente nos parecemos, por supuesto, con las diferencias que hay algunos en los países, que son diferencias culturales. ¿Cómo se llamaba el rector Franz? Era de la universidad ahí en el Táchira, creo que la Universidad Experimental. Sánchez Fran, ok, decía que aquí en frontera uno se sacude el pantalón y sale un familiar del otro lado. Claro. Bueno, yo creo que salen varios. Claro, de relacionar, y eso es algo que de pronto en los interiores del país no se conoce, o inclusive en otros contextos tiene esa particularidad. Pues, bueno, acuérdense que las conclusiones que hemos venido haciendo es que nosotros somos ciudadanos de frontera, pero nosotros no nos dimos cuenta de que éramos ciudadanos de frontera hasta después del 2015. Sí. Antes del 2015 eso era algo tan natural que nosotros no sabíamos que éramos ciudadanos de frontera. Sí. Después del 2015 llegamos a esa conclusión. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la promoción y ya regresamos. Mientras tanto nos tomamos un cafecito de Gramalote. Esto es Unisimón al aire, ya regresamos. Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Industrial. SNIES 106948. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. Crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región. Nuevo programa en Ingeniería Multimedia. SNIES 106951. www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Administración de Empresas y logra doble titulación con la Universidad Andrés Bello de Chile. SNIES 8413. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho. SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, Universidad Simón Bolívar. 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Comercio y Negocios Internacionales. SNIES 102598. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar,
Bueno, continuamos con Unisimón al aire y el dato del día. Estados Unidos aumenta el 25% de aranceles a la China. Esto es un valor importante para los productos chinos que llegan a los Estados Unidos. Esto en el marco de la guerra comercial que viven estos dos países. Casualmente hoy están reunidos ayer y hoy han estado reunidos en Estados Unidos. Y lo decimos porque eso va a tener un impacto no solamente en Estados Unidos, sino también en todos estos países, los nuestros, que de una u otra manera pues se ven influenciados por esta situación. Se estima que un valor de $200.000 millones, ingeniero José, importa a los Estados Unidos y se van a ver afectados por este 25% y ya se están esperando retaliaciones por parte de China. Total, ya China tiene todo su equipo de comercio internacional, está revisando todos sus convenios y mirando cuáles serían la retaliación que tendría en contra de Estados Unidos, y eso de una u otra forma a todos los países, bueno, en este caso nos afecta de una u otra forma todo lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones. Bueno, Zulay, el dato del día. Bueno, yo les traigo por acá otro dato y dice, 121 árboles serán talados en Cúcuta para dar paso a la megaobra Puente del Terminal. 41 cujís, 17 quicus, 14 leucaena, 29 nim, 4 oiti, entre otros. Los invito a que opinemos acerca de este tema. Ese dato lo sacamos del diario La Opinión de Cúcuta. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esa tala de árboles? A mí particularmente, cada vez que dicen que tumban un cují, bueno, me duele. Cada vez son menos cujíes en la ciudad, cada vez menos. Esperemos que haya una recompensa ambiental hacia ese tema. Así es, compensar la naturaleza. Y es que los arbolitos tienen nombres de nuestros sitios en la ciudad. Entonces hablamos de Centro Comercial Oití, el barrio El Cují, el Almendros. Entonces forman parte ya de nuestra identidad. Esperemos que precisamente los que corten estos árboles sean personas idóneas, ¿cierto? Y se logre la compensación de la naturaleza, porque Cúcuta, recuerden que es reconocida como la ciudad de los árboles. Ciudad de los árboles, y cortar un arbolito pues es algo que nos duele a todos. Bueno, ingeniero José, el dato del día. Bueno, tomado de La Opinión el día de hoy, son 32 víctimas de la guerra, se unieron y están apostándole al cultivo de café. Esto es en el municipio de La Bateca, están cosechando, tostando, moliendo y comercializando café. Ya tienen su propia marca, ya están esperando hoy el registro INVIMA para poderlo comercializar a nivel nacional. Yo creo que es un buen ejemplo a seguir de toda esta reconstrucción del tejido social. Así es, y mostrar también de que a partir de todos estos procesos de reinserción nuevamente a la sociedad, pues se pueden generar también proyectos productivos y adicionalmente pues generar empleo, Zulay. Así es, grandes datos que tenemos que vamos a continuar trayendo a todos nuestros oyentes de Unisimón al aire. Bueno, esto fue el dato del día en la Unisimón al aire. Bueno, entonces ahora nos vamos nuevamente con Al Día con la Unisimón. Al Día con la Unisimón, la academia al servicio de la sociedad. Bueno, continuando en el diálogo entonces con las doctoras Neida y Rina. Ellas, recordemos, forman parte del grupo de investigación de la Universidad Altos Estudios de Frontera y nos están compartiendo esta investigación que recientemente realizaron. Vamos a tratar con estos datos que nos han entregado acerca del fenómeno migratorio, ya un poco más caracterizado, cómo está impactando esta situación migratoria en la salud del venezolano, precisamente la salud del venezolano que emigra al norte de Santander. Doctora Rina. Sí, como comentaba Neida, la crisis económica, social, política que se vive en el país, en Venezuela, ha motivado la migración. Nosotros, de los 4.066 venezolanos que logramos encuestar, pues queríamos saber cuál era su situación de emigrar, porque se habla mucho de la crisis, de la falta de medicinas, pero bueno, vamos a ponerle cara, vamos a ponerle número a ello. El 18,17% de los encuestados manifestaron haber tenido una enfermedad en el último año. En particular, el 54,2% de ellos enfermedades respiratorias. El
entre gripe, asma, bronquitis, y eso es algo que va con la realidad, porque en Venezuela tenemos un problema de contaminación terrible, porque no funcionan los camiones para recoger basura, no hay repuestos, nadie quiere trabajar con lo que pagan, entonces las ciudades son un basurero y la gente quema la basura. A nivel nacional, por ejemplo, los que han ido a San Cristóbal últimamente se dan cuenta que parece una ciudad que hubiésemos pasado por una guerra, totalmente sin electricidad, basuras en las calles y monte y todo terrible. El cambio, yo recuerdo que visitaba mucho San Cristóbal por mi esposo, y entraba uno a San Cristóbal y una cosa bella, o sea, se sentía limpieza, el ambiente y todo lo demás, que eso pues se acabó. Hoy en día, Escucho eso y me entra mucha nostalgia. Sí. Además, porque ir a San Cristóbal era uno de los paseos hermosos, no solamente visitar familiares, sino interactuar allá con toda la gente, con nuestros hermanos ahí prácticamente del Táchira. Sí, da tristeza, pero la cuestión es que eso del día a día, la gente quema la basura, porque bueno, ¿qué haces tú con la basura? No tenemos una educación, pero aunque estuviéramos sensibilizados, ¿qué haces con la basura? No te la puedes comer. Y los funcionarios, indistintamente de dónde sean o de qué bando sea, pues no tienen los recursos para poder comprar los repuestos, importarlos, para pagar, no se ha organizado. Sí hay salidas, por supuesto, pero no podemos estarlas diciendo porque bueno, nos metemos en lo que no debemos. Pero la cuestión es que eso tiene una explicación, porque un 54% con enfermedades respiratorias, es decir, tenemos alergias, bronquitis, gripe, cuestiones de la piel, se han dado cuestiones de sarna, que eso ya estaba superado, la gente no puede comprar jabón, no puede comprar shampoo, es decir, la cuestión de higiene, el sueldo no te alcanza para comprar el salario de un mes, comprar un shampoo. Sí. Entonces, o te alimentas, ¿sí? Sí, es que no alcanza para más. Sí, no, es que el tema de higiene personal pasa a un segundo plano. Sí, y es fundamental porque, y los dientes, si no te los puedes cepillar, las caries, todo. En estos días hacíamos un ejercicio también de investigación y vemos personas ya sin las muelas, sin la dentadura, y ya no eran dientes de leche, y se pudrieron, tuvieron que sacárselos porque no se puede. Entonces, ¿tú con eso qué haces con la implicación? Estos 4.066 venezolanos que emigraron, que manifestaron tener una enfermedad en el último año, si bien es cierto, decían que no requerían, que no se habían enfermado, sino el 17%, un 82% requirió atención médica. Entonces te dicen, no me he enfermado, pero tuve que ir al médico, un 82% del total. Entonces esto te dice también qué consideras que es enfermo, y cuando te sientes mal vas al médico, pero no te consideras enfermo, porque eso te va dando. De estos enfermos, un 20% fueron a clínicas privadas, un 35% a hospitales, y eso también nos da la crisis que existe, porque de todas las personas que requirieron en algún momento exámenes médicos, que fue un 39% de la muestra, un 17, casi 18% no pudo hacerse los exámenes médicos, no podían hacerse los exámenes médicos porque los equipos estaban dañados o no los podían pagar. Lo mismo los que requerían, un 30% requirió medicinas, un 30 y tanto sí pudo adquirirlas, casi un 68% no pudo adquirir medicina, o porque no había o porque era muy costosa. Imagínense ustedes que más barata la medicina en Colombia, es decir, ¿cuándo en Colombia la medicina era más barata que en Venezuela? Nunca. Era al contrario, íbamos allá a buscar alternativas por precio. Sí. Ahorita es impresionante, entonces no se consigue o es muy costosa. Entonces muchas veces las personas, cuando se habla de la crisis venezolana, dicen, no, pero es que yo fui y sí había mercancía. Bueno, puede haber, porque también no es cierto que no hay nada, es decir, sí hay, pero a unos costos en las medicinas. Por ejemplo, aquí tú puedes comprar un acetaminofén, no sé, 8.000 pesos, 10.000 pesos, la caja allá te cuesta lo que sería barato, 25.000 pesos casi. Entonces todo lo multiplicas, y efectivamente eso afecta, y estas personas que encuestamos lo demostraban, no pudieron acceder a la medicina, y eso va afectando su situación. Tenemos personas en particular que tienen problemas, un 1% de cáncer, lo que es insuficiencia renal un 7%, 8%,
lo que es diabetes un 17%, es decir, son migrantes venezolanos que van a seguir con esa situación de salud, porque bueno, siguen con su cáncer, siguen con su insuficiencia renal, siguen con su diabetes, que requieren un tratamiento y tratamiento que están esperando de una u otra manera poderlo obtener en la sociedad de acogida, porque emigras es una de las razones por las cuales emigras. Entonces también eso hay que verlo en el futuro, porque esperas o aspiras poder obtener ese tratamiento para dónde vas. Entonces la cuestión es que el venezolano no siempre está consiguiendo lo que quiere o lo que está esperando. Hay muchísimas historias que son reales de venezolanos que se han ido por problemas de salud y no han podido obtener su tratamiento, o lo que han conseguido es incluso hasta la muerte, por una u otra razón. Doctora Rina, mujeres en estado de ingravidez que vengan aquí a la ciudad a tener su atención, sus partos, ¿tienen algún dato dentro de los encuestados? No, de los 4.066 que encuestamos, en su momento no teníamos mujeres embarazadas, sí teníamos, era con bebés en brazos. Okay. En esa muestra, 133 emigraban con sus hijos o con sus nietos o sobrinos. En particular, estamos hablando de 156 niñas, niños y adolescentes que emigraron, y un 40% eran menores de 3 años. Sí. Entonces, mucho bebé en brazos. Mucho bebé. Y eso lo pregunto porque, según precisamente un periódico local, habla que entre 2016 y 2018, 2.634 venezolanos han dado a luz aquí en la ciudad de Cúcuta. Y esta pregunta va para la doctora Neida. ¿Cómo se ha reconfigurado? O sea, la historia muestra que las fronteras se reconfiguran históricamente, digamos, viendo esos procesos y esos flujos que anteriormente eran de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela, y ahora se han invertido. ¿Esto forma parte de la reconfiguración histórica de la frontera? ¿Se da eso en todas las fronteras del mundo en general o es un caso particular? Bien, en el caso de la frontera colombo-venezolana, a mi parecer, y frente a la crisis migratoria, es un caso particular. ¿Por qué? Porque siempre ha estado ese intercambio cultural y económico en nuestra frontera. Como decían ustedes anteriormente, somos ciudadanos de frontera, muchos tenemos la doble nacionalidad, porque tenemos familia aquí, tenemos familia allá. Entonces ahí observamos, sobre todo aquí y frente a la crisis, como les digo, un fenómeno que es el de los retornados o hijos de colombianos, retornados, familias mixtas y venezolanos como tal también. Entonces, eso ha sido también consecuencia de esa reconfiguración sociocultural que vivió Venezuela en su oportunidad cuando el fenómeno migratorio era al revés, de Colombia a Venezuela. En ese caso, puedo colocar de ejemplo, mi abuelo migró con mi abuela y los 3 primeros hijos ya habían nacido en Colombia, entre ellos mi mamá, en los años 40. Los otros 3 hijos nacieron en Venezuela. Entonces, si estoy en Colombia en este momento, soy retornada de segunda generación. Entonces, ese es el fenómeno que hemos venido observando a raíz de la crisis migratoria venezolana. Mucho retornado y mucha familia mixta que queda sentada en la misma frontera, porque nos siguen uniendo los lazos socioculturales. Y es lo más económico para un migrante ver las redes migratorias. Y entre las redes migratorias están las redes familiares. Entonces es más económico y más seguro. Recordemos que el migrante, cuando decide abandonar su país, ya en el país de acogida puede llegar a ser una persona vulnerable, porque es un extranjero. Entonces, ¿qué hace? Apela por las redes migratorias, le llama la literatura, y entre esas la principal es la familiar, y es la que nos caracteriza aquí en frontera.
Entonces, muchas señoras que, como usted dice, la cifra que reseña en la prensa local, han dado a luz en Colombia, muchas son de estos casos que estoy comentando. Entonces, pues son niños que si su mamá tiene su nacionalidad colombiana, pues tiene derecho. Si no es porque es un venezolano migrante, pues ahí sí aún se encuentra en un limbo jurídico ese bebé. Así es, y además pues habla también de que la capacidad para atender dentro de urgencias del hospital es de 75 personas y se están atendiendo entre 140 y 160 personas, o sea, prácticamente se ha duplicado, lo que genera una situación compleja porque pues como todos sabemos, de todas maneras, digamos, la economía norte santandereana no es una economía muy sólida y de una u otra manera pues ha afectado, pero pienso yo que se ha asumido con una gran responsabilidad, sobre todo con un gran componente social de hermandad. Sí, precisamente, bueno, yo quería hacer dos aclaraciones. La primera es que el estudio del cual estamos dando nosotros cifras el día de hoy, que son 4.066 adultos que iban acompañados, algunos de ellos con 156 niños, niñas, adolescentes, quería hacer una acotación que es migración regular, que ya lo dijo la doctora Rina, pero que el 39.6 manifestó que se quedaba en Colombia. Los otros países de destino eran en el orden, segundo Perú, Ecuador y Chile, pero de ese 39.6 que dijo que se quedaba en Colombia, 3.8 manifestó que se quedaba en Cúcuta. Entonces, pero como les digo, esto es migración regular. Nosotros, por estar en una región fronteriza, prácticamente vemos todos los rostros de la migración, porque aquí están los que ingresaron regularmente, que no han podido, o por desconocimiento o temor, no se han regularizado a través del permiso especial de permanencia, porque aún todavía queda mucho rezagado que no se ha registrado para el PEP en las distintas convocatorias por miedo a que lo deporten, porque para ellos la opción no es regresar. Y aquellos que ingresaron regularmente, pero que ya se les venció su estancia en Colombia de manera legal y cambió el estatus, o los que ingresaron por los caminos verdes. Ingresaron ilegal, pero aquí están todos los rostros de la migración venezolana. Entonces, ¿qué pasa con el sector salud? Y así pasa con el resto de servicios públicos. Bueno, en el sector salud sí nos hemos documentado, ya venía en crisis incluso antes de la crisis migratoria y del asentamiento de migrantes aquí en Norte Santander. Ciertamente el impacto ha digamos, afectado un poco negativamente la situación. Sin embargo, el Estado colombiano, el Departamento Norte Santander, se ha portado a la altura. Eso ha impulsado a todas las entidades públicas y privadas a hacer esfuerzos de asociación y buscar ayuda en la cooperación internacional. Eternamente agradecidos como venezolanos por esas acciones, y de esa manera he visto que han ido un poco mitigando la crisis, tanto la que ya venía antes de la crisis como la que se ha incrementado a raíz de la crisis migratoria. Sí, será interesante ya desde otro punto y desde otro análisis, porque hay ese saltico desde Perú hacia Chile. Saltamos ahí Bolivia, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna respuesta. No sé, ahí. doctora Naida, si para esta ocasión se les consultó a las personas que de pronto no se iban a quedar en Cúcuta, sino iban para otra parte de Colombia, si su destino o si querían volver nuevamente a Venezuela. No sé qué contestaron y si se les realizó esa pregunta. Bueno, estamos haciendo un segundo estudio que el domingo, ese sí logramos hacerlo durante 30 días consecutivos, que fue replicar el estudio del año pasado. Sí. Aprovecho para anunciarlo porque son próximos resultados que vamos a traer a la comunidad. Logró recogerse información durante 30 días, la muestra supera también los 10.000 sujetos encuestados, es migración regular, pero ahí también tenemos un perfil sociodemográfico, igual que el año pasado, causas psicosociales, políticas o socioeconómicas que lo impulsaron a migrar, las redes sociales, las redes migratorias, lo que les comentaba antes, el tema de si enviaría o no remesas y bajo qué mecanismos,
qué espera en el país de acogida en cuanto a acceso o ejercicio a derechos mínimos, acceso al trabajo, educación y salud. Y la última pregunta, como siempre, que cierra el instrumento, es si tiene la intención de regresar a Venezuela. El año pasado se hizo, este año también, entonces vamos a hacer esa comparación. Con respecto a los resultados del año pasado, pues sí, cerca de un 40% desea retornar si cambian las condiciones del país. Pero nosotros tenemos, yo particularmente tengo una gran preocupación, que el grupo etario que mayormente migró según esa muestra del año pasado son jóvenes, entre 18 y 39 años. Muchos de ellos profesionales, la muestra del año pasado, muchos tenían dónde llegar, tenían contactos para incorporarse al mercado laboral, lo cual, pues, si logra una estabilidad laboral, no tenemos la certeza de que realmente regrese, a menos que estén las condiciones bien dadas para que retorne. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa promocional y al regresar, entonces vamos a hacer el cierre del programa. Esto es Unisimón al aire, ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Psicología, SNIES 54143. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Trabajo Social, SNIES 11363. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Ingeniería de Sistemas, SNIES 7856. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años formando generaciones cultas y líderes. Estudia Derecho, SNIES 11212. Inscripciones en www.unisimon.edu.co/Cúcuta. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, universidad. Bueno, continuamos con el cierre de Unisimón al aire. Hoy este tema importante, hablando de la salud, el producto de esa migración venezolana, Zulay. Bueno, ingeniero, les cuento, redes sociales, les cuento que tenemos un comentario por la transmisión en vivo respecto a la pregunta que hacíamos hace unos minutos, si estaba de acuerdo o no con la tala de árboles. Dice: me parece terrible la tala de árboles en Cúcuta, incluso considerando que hay un compromiso de comprar un determinado número de árboles para corregir tal atrocidad. Sin embargo, no hay un control para el cumplimiento del mismo. El mundo se está moviendo en función a la protección del medio ambiente y vaya que Corponor apruebe estas medidas. Así que me parece bárbaro, dice Sandra Bonilla a través de las redes sociales. Saludos, Sandra. Bueno, muchos saludos a Sandra y gracias por participar hoy en el programa. Bueno, para el cierre, ingeniero José. Bien, ahí dentro de lo que veíamos era ese migrante que llega a Colombia, pues hay que aprovecharlo, hay que de una u otra forma traer conocimientos, traer muchas oportunidades y pues es un emprendimiento que puede hacer y puede generar un gran desarrollo. Se ha visto en otras migraciones en el mundo donde los migrantes han llegado a construir y a ayudar a salir adelante de la ciudad. Yo creo que es una invitación a dar esa oportunidad al migrante que llega a la ciudad, que llega al país y poder desarrollar y construir mucho emprendimiento. Sí. Además, como lo decía la doctora Neida, el país ha tenido que aprender de este proceso migratorio y han salido pues todo ese tema del permiso especial de permanencia, la tarjeta de movilidad fronteriza para aquella movilidad pendular que existe, pero también hay que reconocer que de una u otra manera la ciudad también se ha beneficiado desde el punto de vista de que ha sido la despensa
para los venezolanos que han venido, como decía, a comprar, y también cuando reciben sus remesas también están comprando en la ciudad. Entonces también hay eso, algo interesante de analizar ya para el cierre, doctora Neida. Yo quisiera también de pronto que nos contaran un poquito las profesoras acerca del rol de las personas que participaron en este estudio, sobre todo de nuestros estudiantes, ¿no? Que fueron los que me imagino hicieron todos estos y aplicaron todos estos instrumentos y los perfiles que tenemos. Bueno, yo voy a dar respuesta a la pregunta del ingeniero. Es el impacto en la economía en la frontera. Ciertamente, Cúcuta y digamos todas las poblaciones que están frente al límite son la oportunidad que tiene el venezolano, y no solo el habitante de frontera, el venezolano de frontera, sino que también ocurre un fenómeno en Venezuela que es la movilidad interna. Vienen de otros estados de Venezuela porque allá arrecia más la escasez y se acercan a la frontera para venir, cruzar el límite hacia Colombia y poder comprar alimentos, medicinas, repuestos y cualquier otro artículo que necesite comprar. Entonces, tenemos ya que pensar en cuál es el impacto económico de ese movimiento en la economía, principalmente en la frontera. A mi modo de ver, es positivo. Tiene que impactar positivamente en la economía. ¿Por qué? Porque las empresas venden más, producen más, venden más, aumenta más la demanda porque aumentó la demanda de bienes y servicios, y producto de ese consumo también del migrante venezolano o el pendular que viene solo a hacer esas compras. Así es. Bueno, doctora Rina Masuera, entonces, ¿cómo fue ese proceso de recolección de la data y cómo participaron los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar en ella? Pues mira, fue muy positivo porque nos acompañaron 18 encuestadores y una coordinadora logística de terreno. Todos o estudiantes de trabajo social, psicología, y ya egresados. También teníamos egresados en trabajo social, una psicóloga también. Por cierto, hoy tuvimos el proceso de cierre con ellos, de cómo había sido la experiencia. Comentaban que incluso varios lograron sensibilizarse, porque como que hablas mucho de la migración, pero no estás ahí. A muchos les hablaban esta mañana de nostalgia, tristeza, un poco de pensarse cómo la gente deja todo, porque además de aplicar la encuesta, mientras estaban las filas de 4 o 5 horas, tú hablas con la gente, los escuchas, entonces decían que eran muy receptivos en poder llenar la encuesta, pero además el escucharlos los hacía pensar mucho, es decir, cómo todo el mundo está migrando, y lo importante ahí es que esto nos ayuda con el desarrollo integral que queremos con nuestros estudiantes y que queremos también con los egresados, porque ese contacto social es fundamental y les abre puertas porque les amplía la visión. Entonces, exactamente hoy comentaban eso, un poco que fue un proceso muy rico de aprendizaje, aplicaron parte de su profesión también en lo que han visto, las herramientas, y pues eso es muy positivo para nosotros también como universidad, porque bueno, los chicos también ven que vamos más allá, incluso le decíamos que esto va a salir en un informe, sacamos capítulos del libro, cuando tengamos la presentación que haremos en el viernes de ciencia, pues la idea es que estén los 19 para que se den cuenta que ellos ayuden a levantar los datos. Bueno, doctora Neida, ya para el cierre, 20 segundos. Simplemente agradecer a otras entidades. Estos estudios con muestras tan grandes ha sido posible realmente a un trabajo conjunto entre la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica en el marco del convenio que ya les comenté al inicio, pero hay otras entidades que nos han apoyado con recursos para poder sacar adelante. Por favor, doctor, Servicios Jesuita para Refugiados Venezuela, Centro Gumillas y Migración Colombia, que nos ha apoyado con permitirnos estar durante 30 días consecutivos, los 30 días del mes que recogemos información, digamos, en parte de las instalaciones para poder tener acceso a los sujetos encuestados. Doctora Neida, encantado, muchísimas gracias. Las felicito, a la doctora Rina también. Feliz tarde para ustedes. Bueno, recuerden, esto es Unisimón al aire, nos vemos próximo lunes 4 p.m. Y recuerden,
cruzar por las esquinas, por las cebras. Sean buenos ciudadanos. Desde San José de Cúcuta, transmite La Voz del Norte HJPF 1040 AM. La Voz del Norte, la voz de los norte santanderianos. Si no estás al día en el impuesto de tu vehículo,